En realidad, lo que voy a vertir en esta conferencia, como le menciono, es prácticamente una traducción de una publicación prestigiosa de la revista Lancet. No tengo conflictos de interés tampoco con lo que voy a vertir. Yo soy egresado de mi Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con mucho orgullo, médico patólogo actualmente en el Hospital 3 Horas Sangamos de la Seguridad Social y también, bueno, participación en la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, el INACAL y otras sociedades. Muy bien. Esta primera parte es básicamente para ver cuál es el diagnóstico en este escenario. Lancet hace una diferenciación y dice servicios PALM. Ellos dicen servicios de patología y medicina de laboratorio. Quiero hacer ahí una observación. Medicina de laboratorio es una disciplina médica que engloba el proceso de especímenes humanos. Por lo tanto, cualquier espécimen humano es parte de la medicina de laboratorio. Podemos encontrar biología molecular, podemos encontrar citogenética, genómica, laboratorio tradicional, banco de sangre, anatomía patológica, etcétera. Toxicología. Muestras humanas es medicina de laboratorio. Sin embargo, considero que por hacer de repente una perspectiva un poco más amplia, Lancet hace una diferenciación de patología como anatomía patológica y medicina de laboratorio. A ese complejo él lo denomina PALM, Pathology and Laboratory of Medicine. Y en el transcurso de la presentación, cuando vean PAL, se refiere a ese bloque, que para fines prácticos sería medicina de laboratorio. Esta es la publicación en marzo del 2018, donde ellos lanzan esta serie publicando estos tres bloques. La medicina de laboratorio y los servicios de patología son servicios obviamente transversales, multisectoriales, cortan el sector sanitario, lo parten. Nosotros somos el puente entre la clínica y los resultados de laboratorio o los otros resultados que tengan que ver con medicina de laboratorio. Nuestro objetivo es dar prestaciones seguras, efectivas, equitativas, ¿no? Brindando obviamente un soporte en la atención de salud, en la salud poblacional y en la seguridad sanitaria mundial. Sin embargo, este escenario no es equitativo en los países de bajos y medianos ingresos comparado con los de altos ingresos. Hay una desigualdad. Y esta desigualdad obviamente va enmarcada al crecimiento económico de los países. Por eso hay esta diferenciación de países de altos, medianos y bajos ingresos. Más aún, con los objetivos de desarrollo sostenibles que están proyectados para el 2030, este escenario de involucrar a los servicios PAL se hace más complejo si no comenzamos a tener una actividad o un rol un poco más protagónico. Es así que esta publicación encuentra cuatro limitaciones centrales en los servicios PALM. La primera es la deficiencia de recurso humano o fuerza laboral en todos estos servicios. La segunda es las deficiencias que existen en la capacitación y competencias o educación médica continua en estos profesionales. La otra limitación es la infraestructura, que no solamente es física, sino también tecnológica. Y por último, limitaciones en lo que está denominado la acreditación, calidad o estándares relacionados en esa perspectiva. Esas son las cuatro principales limitaciones de las cuales vamos a hablar ampliamente en las presentaciones. Quisiera comenzar, y ellos hacen un ejemplo de una niña de 9 años que vive en Uganda, en una zona rural, y se percata de que tiene hematuria y presencia de hematuria y una baja de peso. Esta niña asiste a un centro de salud cercano, donde el médico evidencia que tiene un incremento de la presión arterial, y lo único que le puede hacer es un hematocrito, donde evidencia una anemia y una tira reactiva de orina, donde encuentra que hay proteínas y sangre presente. El médico refiere a esta niña a un hospital distrital, donde confirman los diagnósticos, pero necesitan una biopsia de riñón. El paciente es referido a otro hospital de mayor nivel, un hospital ya docente, pero la madre no puede pagar el costo, ni el viaje, ni la atención médica para hacerle esta biopsia. Por lo tanto, esta niña se pierde en el seguimiento,
sin que se haya confirmado un diagnóstico o un tratamiento, su pronóstico es malo y es muy probable el desenlace mortal de esta niña en este país de bajos ingresos. En el mismo escenario ponen a Argentina como un país de altos ingresos y dice que esta niña va a un centro de salud, el médico solicita un hemograma completo, test de función renal, análisis de orina, concluye que es una nefritis aguda, la refiere a un hospital cercano donde le hacen análisis en ese mismo día y concluyen que es una nefritis autoinmune. Probable causa, lupus. Al día siguiente le programan una biopsia de riñón y estos resultados son enviados a un hospital médico universitario, probablemente docente, donde ya cuentan con microscopía óptica, microscopía de inmunofluorescencia y microscopía electrónica, así como expertos en evaluar patología renal. Al final le diagnostican nefritis lúpica, inician tratamiento inmunosupresor y continúa en su clínica con tratamiento. Obviamente esta niña, su expectativa de vida es mucho mejor. Como les mencionaba, después de los objetivos del milenio, ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, las enfermedades no transmisibles comienzan a tener un rol más protagónico después de las transmisibles. Es decir, la evaluación ya de la enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, cáncer, que contribuyen obviamente a la mayor carga de enfermedad o mayor mortalidad. En ese escenario, los servicios PAN ayudan al diagnóstico, porque como se darán cuenta, muchas de estas enfermedades tienen no se puede diagnosticar clínicamente. Necesitamos de laboratorio para confirmar el diagnóstico de diabetes, o de dislipidemias, o de los anatomopatólogos para diagnosticar el cáncer. Sin PAL, es muy probable que los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 no puedan concretarse. En este escenario, el Banco Mundial, donde están incorporados 189 países de los 194, y 138 de ellos son de bajos y medianos ingresos, que representan aproximadamente el 87% de la población mundial. Y todos ellos, quizás con escasos recursos en los servicios PAN. Como verán, las enfermedades transmisibles representan el 21% de muerte en estos países, en comparación con el 2% en altos ingresos. Y de las enfermedades no transmisibles representan de las 36 millones de muertes globales, 80% ocurren en estos países. Es así que los servicios PAN, hoy en día en una visión centralizada del paciente, son parte fundamental dentro del proceso diagnóstico. Desde el ingreso del paciente, cuando él se incorpora al sistema de salud con sus problemas de salud, obviamente, el servicio de diagnóstico o el servicio PAL complementa las acciones que tenga que hacer el médico al momento de tomar la decisión de pedir algún test de laboratorio, y al final se trata de buscar un diagnóstico preciso y un tratamiento preciso para él. Y en este componente, los servicios PAN tienen la contribución de varias profesiones. Como verán en este gráfico, en la parte externa, está quizás la fuerza laboral más importante, operativa del sistema. Citotecnólogos, histotecnólogos, técnicos de laboratorio, informáticos que evalúan probablemente la data, la big data tan importante que nosotros tenemos, tecnólogos, flebotomistas, en fin. Todos ellos contribuyen a todas estas subdisciplinas médicas, donde aquí vamos a encontrar a diferentes profesionales patólogos y anatomopatólogos que han quizás desarrollado alguno de ellos algunas subdisciplinas y se han capacitado en todas ellas, desde medicina transfusional, bioquímica clínica, citopatología, patología forense, histopatología, medicina microbiológica, etc. Es así que esta fuerza laboral, aparte, si ustedes se ponen a reflexionar, nosotros como médicos patólogos hemos pasado por un proceso de formación médica y un proceso de formación de patología clínica, con muchos años de formación. Quizás de ahí vienen los tecnólogos, que son licenciados con 5 años, de ahí profesionales técnicos con 3 años, y otros profesionales también que encajan dentro de este sistema. Entonces, el diagnóstico preciso y oportuno es fundamental para la atención médica. Hay diferentes estudios que hablan de un 60 a un 80% del impacto de las decisiones
que toman los médicos en base a resultados de los servicios PALM. Actualmente, por ejemplo, los servicios de anatomía patológica contribuyen con el diagnóstico de cáncer para estratificar el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes. Y ahí un tema importante es el tiempo, probablemente de espera para tener este diagnóstico anatomopatológico. Muchas enfermedades infecciosas como VIH, tuberculosis, malaria, el tema de resistencia antibacteriana, que es ahorita crucial para evaluar el tratamiento en los pacientes, necesitan de laboratorios de microbiología u otros de virología. Muchas enfermedades hepáticas, renales o enfermedades de la tiroides necesitan de los laboratorios para poder ser diagnosticadas o manejar su tratamiento. Igual, todas estas enfermedades en etapas asintomáticas necesitan de laboratorio para un diagnóstico precoz. Si estos servicios PAL tienen escasos recursos, probablemente la oportunidad de los test para estos pacientes va a estar limitada. En el mundo se producen un sinnúmero de test de laboratorio y esto va a ir creciendo, ¿no? Debido al incremento de expectativa de vida, crecimiento económico de los países, un tratamiento de medicina personalizado, etcétera, precisión en el diagnóstico. Y eso va a ir incrementando y probablemente el campo que va a crecer más son las pruebas tipo POC, que vamos a ver más adelante. Aparte, los test que contribuyen como diagnóstico también sirven para monitorizar. Por ejemplo, pacientes que están en expectativa para tener un trasplante hepático con los criterios de MEL se están evaluando. O pacientes para ir evaluando su estadio con los test para el perfil renal y cómo van monitorizando esa mejora en su tasa de filtración. O pacientes que están con anemias hemolíticas, por ejemplo, en el recién nacido, y se van monitorizando sus bilirrubinas. Es decir, no solamente para el diagnóstico, sino también para la monitorización. Igual, en la parte de anatomía patológica, la expresión de las células ER2 para el cáncer de mama, importantísimo para tener una oportunidad y mejora en su sobrevida con un tratamiento biológico. Y hoy en día, la vigilancia del cáncer poblacional es un tema crucial, ya sea para el cáncer de cuello uterino, en sus programas, programas de cáncer de colon, programas para cáncer de mama, cada vez están teniendo mayor impacto a nivel mundial. Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, la citopatología, colposcopía, test para diagnóstico del papiloma, programas de control de calidad en estos programas que se establezcan a nivel de las redes de salud. En cáncer de colon también la presencia de sangre oculta en heces, detección de ADN tumoral, que actualmente está comenzando a tener más protagonismo, y estudios obviamente de sus lesiones. Todos ellos amarrados con las muestras para ver la estadificación de los pacientes y su registro de cáncer. Y hoy en día se está migrando también a la biología molecular en estos espacios, no solamente en la manera ya tradicional como se veía en la anatomía patológica, sino también en la biología molecular. Por ejemplo, acá hay una tecnología, Mirocolus se llama y lo pueden ver. Ellos ya tratan de hacer lo que denominan una democratización de la tecnología para el diagnóstico precoz del cáncer. Por ejemplo, también se ha creado ya un tamizaje en algunas poblaciones que tienen alta incidencia de cáncer. Esto, por ejemplo, en Hong Kong, para el diagnóstico de cáncer nasofaríngeo por Epstein-Barr. Mientras trato yo de explicar estos escenarios que no son muy distantes a los nuestros, vean en nuestro país en qué lugares hay altas incidencias de cáncer y probablemente los test diagnósticos podrían contribuir para hacer un tamizaje, por ejemplo, poblacional con biología molecular. El cáncer en el Perú obviamente incrementa y lamentablemente su diagnóstico en estadios tardíos. Y eso lamentablemente afecta el pronóstico de los pacientes, su sobrevida, su expectativa de vida. El 75%, por ejemplo, de los pacientes oncológicos se concentran en los hospitales públicos con las limitaciones que conocen. Aparte, los test también contribuyen en la seguridad sanitaria global. Imagínense todos los brotes epidemiológicos que existen. El virus del Nilo en los Estados Unidos, por ejemplo, entre los años 99 y el 2010, el ébola hace poco, 14 y 15 en África, o el Zika en Latinoamérica, que fue hace poco. Y la respuesta obviamente rápida y efectiva a brotes requiere el acceso rápido de test de laboratorio clínico. Por ejemplo, en el Perú hubo hace poco una de la fiebre amarilla y no estábamos preparados para hacer, por ejemplo, un diagnóstico con pruebas rápidas. Recién, por ejemplo, en el salud
tratamos de ver qué podíamos hacer y no tenían ni siquiera código SAP que es necesario para hacer las compras. Y así, imagínense, con enfermedades que son epidemiológicamente importantes para nosotros. Es por eso que es importante establecer redes de laboratorio. Este es un ejemplo cómo los Estados Unidos desde el año 99 estableció una red de laboratorios para justo combatir brotes epidemiológicos que puedan generarse, donde ellos prácticamente tienen lo que denominan laboratorios centinelas en muchos hospitales o establecimientos del primer nivel, y las muestras van escalando a diferentes niveles para también estar preparados con laboratorios de mayor nivel de seguridad para el diagnóstico de estos pacientes. En nuestros casos, tendríamos que comenzar a ver los niveles de acuerdo a nuestra categoría asistencial o cómo se articulan las redes. Obviamente que, por ejemplo, el Ministerio está trabajando sobre ese tema. Entonces, el registro de las enfermedades, la fidelización de la información también es importante para tomar decisiones. Los registros. Por ejemplo, se hacen campañas contra la parasitosis, anemia, cáncer, diabetes, enfermedad renal, hipertensión, y el registro de estas enfermedades, cómo contribuyen probablemente para tomar decisiones en las políticas públicas, y que éstas sean, por ejemplo, costo efectivas, o sean estrategias realmente coherentes de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? En el caso de autopsia y sistemas médicos legales, por ejemplo, es importante comenzar a evaluar este tipo de escenarios, ¿no? La correlación clínica patológica en el momento de hacer las autopsias, evaluaciones de patrones de mortalidad, que es fundamental, la ausencia de autopsia, por ejemplo, la certificación de muerte inexacta. En todos los lugares del país donde se hagan autopsias, realmente está el anatomopatólogo o el especialista con conocimiento para contribuir en este tema. Imagínense la cantidad de muertes extrahospitalarias, cómo se registran, ¿no? El tipo y extensión de la lesión, por ejemplo, para ver todo lo que es el sistema médico legal. Pruebas toxicológicas se realizarán a estos pacientes, a los occisos, detección de enfermedades médicas subyacentes, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a comenzar a ver las principales deficiencias de cada una de estas 4 limitaciones. Vamos a empezar por recursos humanos y capacidad laboral insuficiente. Este es un gráfico muy interesante que trata de ver cómo está más o menos la distribución de médicos, patólogos o patólogos. Según la encuesta habla de aquellos que consideran la patología como especialidad central a nivel del mundo. Y es lamentable ver cómo, por ejemplo, nuestro país está en blanco donde dice información no disponible. Y miren cuánta información hay en África. África está completito. Yo me quedé sorprendido en esta revisión, hay mucha información ahí, y es que probablemente muchas instituciones o ONGs están invirtiendo en este país para tratar de mejorar sus condiciones. Pero miren, por ejemplo, en estos sectores no tienen patólogos, en estos países. África es el continente que tiene más países. Pero hay unos que tienen un patólogo por cada 5 millones de habitantes. O países, por ejemplo, como Estados Unidos o el Reino Unido, que tienen un patólogo por cada 50,000 habitantes. ¿Cómo creen que está nuestro país? ¿En qué color creen que estaría? ¿Una idea? Digan el color nomás. ¿En qué color estamos? Amarillo. Miren en qué color estamos. Abajo hay un cuadro a la derecha, he sacado la información que está en el colegio médico, y tenemos un promedio de 2.2 patólogos clínicos por cada 100,000 habitantes. Es decir, tendríamos 1.1 por cada 50,000. Estaríamos en el color verde intenso. Eso es un escenario muy interesante. En el año pasado, en el Congreso Latinoamericano de ALAPAC que tuvimos, Perú estaba después de Brasil dentro de los países que egresaban mayor cantidad de patólogos clínicos en Latinoamérica. Y hay países, lamentablemente, que no tienen esta especialidad. De esta perspectiva, el escenario es bueno, pero la pregunta es, ¿y cuántos patólogos clínicos están en Lima? Hace unos meses tuve la suerte de ir a hacer un diagnóstico al hospital
2 de Huaraz de la Seguridad Social y no tenían patólogo, estando a pocas horas de Lima. ¿Cómo estarán en otros lugares? Quizá la mayoría de patólogos estamos concentrados en Lima. Entonces habría que ver realmente el acceso al patólogo en nuestro país, ¿no? Y acá otro ejemplo. Por ejemplo, África subsahariana tiene 1 por 1 millón, China tiene 1 por cada 134.000. Entonces el acceso a los servicios definitivamente está restringido en otros escenarios, ¿no? Tal para esos países. En Perú habría que ver un poco el tema de cómo están en el sector rural, cómo están en la sierra, en la selva, el acceso a esta especialidad. Entonces la fuerza laboral es uno de los grandes desafíos, ¿no? Para proporcionar acceso a los servicios PALM como parte de una cobertura de salud universal, que es lo que se necesita. El otro tema importante es la educación y formación inadecuadas. Veamos este escenario. Es evidente que si los servicios o los hospitales o el servicio que tenga tiene profesionales competentes, estos profesionales van a dar servicios de alta calidad. Donde esté un buen profesional que se preocupa por su formación, que se preocupe por su capacitación, va a dar servicios de buena calidad. Ese es innegable, ese binomio es real. En los países de altos ingresos existen altos estándares de formación médica, capacitación de posgrado, certificación y acreditación de sus competencias y mantienen competencias certificadas. Estoy hablando de competencias profesionales y laborales de ellos. En países de bajos y medianos ingresos hay limitaciones para garantizar la calidad educativa y las competencias profesionales y laborales. El tema de la recertificación médica, por ejemplo, ¿cómo se hace? Si me hace, ¿cuánto contribuye? ¿Cuántas especialidades? Si ustedes entran a la CONAREM, vean cuántas especialidades tienen su perfil de competencias. De todas las especialidades solamente hay 4 o 5 que tienen su perfil de competencias bien definido. ¿Y cómo se evalúa eso? Por ejemplo, hace poco yo tuve que recertificarme. Tuve que recertificarme y bueno, ahora tenemos la suerte de hacerlo vía online. Solamente hay que juntar los documentos y escanearlos. Los mandé en la mañana y en la noche me contestaron que estaba recertificado. Obviamente son documentos que acreditan que uno ha estado capacitándose en los últimos 5 años, pero de la perspectiva experiencial, realmente nuestro desarrollo profesional en los hospitales, en los servicios, va de la mano de la manera probablemente como nosotros somos evaluados. Este es un tema que debería que ver, ¿no? Por ejemplo, una lectura de lámina periférica, conocimientos de control de calidad específicos de la especialidad, ¿son realmente considerados en este proceso? Entonces hay que tratar de ver cómo podemos fortalecer esto. Y ahí el rol protagonismo son de las asociaciones científicas que engloban las especialidades y el CINEASI. Este es un estudio donde demuestra que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el año 2013, de los docentes, casi la mayoría eran de medicina familiar, 1.608. De medicina interna, 1.217 docentes, ¿no? Universitarios, que estaban obviamente en los establecimientos. Pediatría, 755, y patólogos, 289. En líneas generales se ve que hay una disminución lenta, pero sostenida, de profesionales que tienen la capacidad de ser mentores a nivel universitario en estos centros. Y estamos hablando acá de países de altos ingresos. Por ejemplo, en África, según el número de escuelas de medicina, para que se equiparen a países de altos ingresos como el Reino Unido o Estados Unidos, tendría que pasar aproximadamente 400 años para equiparar el número de profesionales según su población. Entonces, la rápida progresión también del conocimiento médico en el diagnóstico y tratamiento impulsa esta necesidad de estar formándonos, de estar capacitándonos, de fortalecer nuestras competencias. Yo en realidad los felicito que estén aquí contribuyendo en esta parte, dentro de sus competencias, y todos los que están participando a nivel nacional en
en esta capacitación. Sin embargo, estas limitaciones para el desarrollo profesional continuo y mejora de habilidades se ven en estos países de bajos y medianos ingresos. Hay diferentes razones que se detallan abajo que hay que tratar de comenzar a mejorar. Hay una necesidad urgente de desarrollar programas integrados, ¿no?, de educación y capacitación como parte del Plan Estratégico Nacional de los Servicios PAN. Ya vamos a ver más adelante ese tema. Otra limitación, que lo vamos a ver a detalle en la segunda conferencia, es la infraestructura. En realidad la infraestructura no solamente física, sino también soporte para los equipos, para la instrumentación, cadenas de suministro, tecnología de la información y todo lo que esté relacionado a garantizar que el proceso total del test sea el correcto. En estos países, obviamente hay un alcance restringido y baja calidad, y los esfuerzos por mejorar estas deficiencias deben abordarse en un corto tiempo. Insuficiencia en calidad, estándares y acreditación, que es la otra limitación. Nosotros que somos de los servicios PAN conocemos en detalle todos los requisitos, los requerimientos técnicos que deben aplicarse en nuestros servicios. Y es un proceso complejo. Es un proceso complejo que según en los sistemas de gestión de la calidad incluyen un promedio de 12 procesos centrales de todos sus componentes. En los países con altos ingresos, estos servicios PAN están bien regulados y esta preocupación también es impulsada por el mismo gobierno o de las sociedades profesionales encargadas de ver no solamente la parte de desarrollo de las actividades, sino también de sus regulaciones. Los estándares de calidad de laboratorios y acreditación en nuestros países varía de región a región o de región a países. Y obviamente existen muchas limitaciones regulatorias, ¿no?, para estos servicios y se necesita pues mejorar bastante en este aspecto. Por ejemplo, en este estudio realizado también en Uganda, verifican que de 954 laboratorios que fueron evaluados por la OMS, solo 45 cumplían con estándares mínimos o superaron los necesarios. Entonces, los programas internacionales para la calidad y acreditación obviamente tienen un costo, ¿no?, y no están muy accesibles, es un poco complejo. Sin embargo, ese escenario tendría que cambiar en la medida que comencemos a involucrarnos un poco más de esta perspectiva. Entonces, estas 4 barreras de los servicios PAL en los países de bajos y medianos ingresos generan muchas limitaciones para la oportunidad y el acceso de estos test en los pacientes. Estamos hablando de estos países, como los 2 ejemplos que vimos, ¿no? Esa diferencia en un país de bajo y mediano y un país con altos ingresos. Más aún en las zonas rurales, o si es en una zona urbana, dependiendo de la cobertura de salud que tenga este paciente, pueda tener oportunidad para atenderse y tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Entonces, este acceso desigual se asocia con resultados de salud más deficientes, que es lo que tenemos todos los días, tratando de luchar, como quien dice, con la austeridad, ¿no? Vivimos siempre tratando de sobrevivir dentro de los laboratorios, con los temas de desabastecimiento, ¿no? Pero sin embargo tratamos de sacar los mejores resultados, a pesar de todas esas limitaciones.